Bien, buenos días, hermanos. Qué gozo estar aquí todos juntos para adorar al Señor y escuchar su palabra. Quiero pedirles que me acompañen a Marcos capítulo 4. Vamos a ir en una lectura de los versículos del 21 al 34. Marcos capítulo 4, del 21 al 34. Como saben, hemos estado en esta serie ya por varios meses, donde estamos aprendiendo acerca de quién es este hombre que vino inaugurando el reino de Dios. Quién es este hombre que enseña y muestra todo poder y autoridad cuando habla. Así que vamos a ver cómo este hombre hoy nos enseña acerca de su reino. Marcos capítulo 4, versículos del 21 al 34. Dice así la palabra del Señor. Y también Jesús les decía: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero. Porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Además les decía: cuídense de lo que oigan. Con la medida con que ustedes midan, se les medirá, y aún más se le dará. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Jesús también les decía: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y se acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero hoja, luego la espiga, y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Y también Jesús le decía: ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual, cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas de la tierra, sin embargo, después de que es sembrado, crece y llega a ser más grande de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, tanto que las aves de los cielos pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta, Jesús les enseñaba la palabra de Dios según podían oírla. Y sin parábolas no les enseñaba, pero les explicaba todas las cosas en privado a sus propios discípulos. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias porque tú nos has dado esta revelación de tu reino. Como dice este texto, nada hay en secreto sino para ser manifestado. Y a ti te ha placido en tu soberana voluntad el darnos a conocer a nosotros estos secretos de tu reino. Revelar en nuestras mentes y corazones la verdad de tu palabra, la verdad de tu reino, la verdad de tu voluntad. Y por esta razón, oh Dios, nosotros aquí en esta mañana con corazones y oídos dispuestos venimos para que tú nos hables. Ayúdanos, oh Dios, a entender lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Pero no solamente a entenderlo, sino a obedecerlo también. Que nuestra confianza no esté en nuestro esfuerzo humano, sino en tu santo poder que puede hacer crecer tu reino según tu voluntad. Y te pido, mi Dios, que si en esta mañana hay alguno que no te conoce verdaderamente, Padre, yo te ruego que uses tu palabra y tu espíritu para salvarlo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hoy en día es casi imposible llegar a un sitio y no tener conexión a internet inalámbrica. El Wi-Fi se ha convertido en algo de nuestra vida diaria. Tanto que aún en los autobuses de nuestra ciudad, muchos de ellos tienen su propia red de conexión inalámbrica, permitiendo que los pasajeros se conecten a la red inalámbrica del autobús mientras van de una parada a otra. Pero la verdad es que en los años 90 más o menos, nadie iba a pensar, nadie creería que la transmisión de datos por el aire, sin un cable que fuese necesario, sería posible. La gente pensaba que eso era una pérdida de tiempo. ¿Cómo vas a sustituir el cable por la nada? Eso no se puede hacer. Y la realidad es que unos 30 años después, todos nosotros disfrutamos en nuestros hogares de una conexión a la red inalámbrica. Esta invención, esta forma de transmitir datos que antes era algo insignificante y que quizás se veía como una pérdida de tiempo, se ha convertido hoy en día en la forma en cómo todos nos comunicamos independientemente de qué parte del mundo estemos.
Y cuando pensamos en el reino de Dios, usted dirá, ¿pero qué tiene que ver eso con el Wi-Fi? Amados hermanos, porque es increíble pensar en que un dispositivo tan pequeñito e insignificante puede emitir una señal tan grande que puede conectar personas alrededor del mundo. De la misma forma, el reino de Dios, amados hermanos, es algo pequeño y muchas veces a la vista del ser humano como algo insignificante y sin trascendencia. Y de la misma forma que una red inalámbrica pareciera que no se ve nada que está ocurriendo, algo que no es perceptible a nuestros ojos, algo que no podemos tocar de forma tangible en todo momento, pero de la misma forma tiene el poder para conectar personas que de otra manera jamás estarían unidas. Cuando Jesús enseñó acerca del reino de Dios, Él usó varias ilustraciones para mostrarnos esto. Él usó la forma en cómo esta semilla crece de forma imperceptible, cómo es plantada y casi sin que nosotros lo sepamos, empieza a trabajar con todos esos procesos orgánicos para dar fruto y vida donde no lo había. Cuando pensamos en el reino de Dios, podemos llegar a conclusiones parecidas. Así describió Jesús ese reino, en términos de una semilla pequeña, sembrada y va creciendo de forma imperceptible. Sin embargo, cuando pensamos en el reino de Dios, también podemos llegar a muchas otras conclusiones. Hay mucha confusión en el pueblo de Dios acerca de lo que es el reino de Dios. Hay personas que piensan que el reino de Dios debe ser algo grande, que debe ser algo imponente, que debe ser algo que tenga mucha influencia y dominio en todas las áreas de la sociedad. De hecho, hay iglesias en las que se predica que la iglesia debe dominar diferentes espacios de la sociedad, religioso, educativo, la tecnología, la cultura, la economía, porque entonces cuando la iglesia domine esos espacios y pueda influenciar en esos espacios, entonces el reino de Dios vendrá con poder. Y la verdad es que como cristianos nosotros queremos ver todas las áreas de la sociedad influenciadas por la palabra de Dios. Pero el reino de Dios no depende de esa influencia. A veces pensamos que necesitamos que un político sea creyente porque eso es lo que va a favorecer el crecimiento de la iglesia. No es que si gana este partido o aquel partido, entonces va a crecer el cristianismo en este país. Como si necesitáramos algo fuerte, violento y humano para poder hacer crecer el reino de Dios. Pero amados hermanos, leyendo este pasaje vemos que Jesús describió el reino de Dios en términos completamente diferentes. Lejos de ser algo que inicia con mucha fuerza, es algo pequeño, es algo que no se ve, es algo intangible muchas veces e imperceptible a nuestros ojos. Entonces, ¿cómo establecemos el reino de Dios en esta tierra? Porque es una pregunta que debemos responder como iglesia, y si nos interesa la voluntad del Señor, en su oración el Señor nos enseñó, venga a tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo. Como cristianos nosotros debemos orar y pedir que el reino de Dios sea establecido en esta tierra. La pregunta es, ¿cómo? Bueno, amados hermanos y amigos, no podemos responder esta pregunta si antes no entendemos cómo es el reino de Dios. ¿Qué características tiene? ¿Cómo funciona el reino de Dios? Si antes no respondemos a esta pregunta, va a ser muy difícil que luego sepamos qué es lo que se supone que debemos hacer nosotros como iglesia. Así que en Marcos capítulo 4, el Señor va a usar dos parábolas para enseñarnos acerca de esto. Dos parábolas usando un término de semilla y siembra. Y vamos a ver que lo primero que el Señor hace, amados, es mostrar cuál es el secreto del reino. Él va a mostrar cuáles son esos secretos, y no estoy hablando de la ley de la atracción que se hizo muy famosa hace unos años. Estoy hablando de cuáles son esos misterios que estaban escondidos en la voluntad de Dios, pero que ahora han sido manifestados y que el Señor Jesús vino a esta tierra principalmente para enseñarnos acerca de la verdad. En segundo lugar, vamos a ver que estos dos secretos que el Señor revela por medio de su enseñanza son cómo es el crecimiento en el reino de Dios y cuál es la apariencia del reino de Dios. Cómo crece, cómo se ve. Estas son las cosas que Jesús vino a enseñarnos. Así que quiero invitarte a que leas conmigo nuevamente
Marcos capítulo 4. Y vamos a hacer esta primera sección solamente de los versículos 21 al 25. Marcos capítulo 4 del 21 al 25. Dice así. También Jesús le decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de una cama? No es para ponerla en un candelero. Porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y además les decía, cuídense de lo que oigan, porque con la medida con que ustedes midan se les medirá y aún más se les dará. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, ni aún lo que tiene se le quitará. A veces cuando leemos las parábolas, nos quedamos con una sensación más como de confusión que de claridad. Nos quedamos preguntando, ¿qué se supone que quiere decir el Señor Jesús aquí? De hecho, en Marcos capítulo 10, esa fue la respuesta de los discípulos. Perdón, capítulo 4, versículo 10, fue la respuesta de los discípulos. Los discípulos escucharon la primera parábola del sembrador y cuando estaban en privado le dijeron, Señor, ¿qué significa todo esto que estás hablando? Porque no entendimos nada. Y en el versículo 10 dice, cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre estas parábolas. Y Jesús les decía, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender las demás parábolas del reino? En otras palabras, a veces quedamos confundidos con lo que se supone que debe traer claridad. Y esto es lo que Jesús escoge explicar primero. Antes de continuar con la explicación del reino, Él quiere revelar cuál es el propósito por el cual Él enseña con parábolas. A pesar de que todos nos quedamos con un sentimiento de confusión, Jesús lo primero que dice es, escucha una cosa, ¿alguna vez has visto a alguien encender una lámpara para ponerla debajo de la cama? No. Por lo tanto, el Hijo del Hombre no ha venido a este mundo para enseñar, para hablar la verdad de forma que cree confusión, sino claridad. Yo no he venido aquí con mi enseñanza para oscurecer el entendimiento de algunos. He venido para acá para aclarar el entendimiento de todos los que están perdidos. He venido a revelar cuáles son los secretos del reino de Dios, de forma que sean entendibles para todos aquellos que estén dispuestos a escuchar. Él vino para dar luz a corazones y mentes entenebrecidas. Por eso el Señor Jesús dice en el versículo 22, nada hay oculto que no deba ser manifestado. Mucha gente piensa que está hablando de algún pecado secreto. Y aunque es verdad que la Biblia nos enseña que Dios ve todas las cosas, el contexto en el que el Señor está diciendo estas cosas es la explicación del reino. Él no se está refiriendo a los pecados ocultos en la vida de las personas, se está refiriendo a la enseñanza que yo les estoy dando acerca del reino de Dios. En parábolas tiene el propósito de iluminar, de traer claridad, de enseñar, de guiar. No estoy enseñando para confundir, no estoy encendiendo esta luz para meterla debajo de la cama o taparla con una vasija. Estoy enseñando para que sepáis lo que es el reino de Dios. Lo que ocurre, amados hermanos y amigos, es que al igual que con la parábola del sembrador, la actitud del oyente va a determinar en gran medida el fruto que esa enseñanza dé. El corazón endurecido que no permite que la semilla germine y dé fruto para vida es igual al entendimiento entenebrecido que prefiere estar en tinieblas en vez de venir a la luz. Por eso Jesús advierte y les dice en el versículo 23, si alguno tiene oídos, oiga. Si alguno tiene entendimiento, va a entender lo que estoy diciendo. Si alguno tiene la disposición de escuchar y obedecer mi palabra, esta enseñanza va a traer claridad. Pero si tu entendimiento está entenebrecido, entonces no lo vas a hacer. Mira Marcos capítulo 4, versículo 9. Es la misma advertencia que dijo después de la parábola del sembrador. Terminó la parábola y les dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Es exactamente lo que dice ahora. Es un llamado y una advertencia al oyente a entender que debe disponer su oído y su corazón para recibir la enseñanza que el Señor le está dando. Y esta advertencia se enfatiza aún más en los siguientes versículos. Parece ser muy confuso lo que Jesús está enseñando, usando esta advertencia de cuídense de lo que oigan. Asegúrense de medir bien
El que mida bien va a recibir más, el que mida mal va a recibir menos, se le va a quitar incluso lo que tiene. Y nos preguntamos, ¿a qué se refiere todo esto? Se refiere a la disposición que el oyente debe tener de escuchar y aplicar la palabra de Dios. Versículo 24 dice, presten atención. Cuídense de lo que oigan. Presten atención a lo que están escuchando. Tengan una disposición abierta a entender lo que estoy diciendo. Porque si ustedes no se aplican a esto, de la forma en cómo ustedes se apliquen a obedecer mi palabra, entonces el que más obedece la palabra, mayor entendimiento recibirá. El que escuche y sea un oidor olvidadizo, ¿cómo pretende crecer en el entendimiento de quién es Dios y quién es Él acerca de frente a Dios? Hay muchos cristianos que pretenden saber de la Escritura sin siquiera oírla y obedecerla. Y pretenden dar consejos a otros sin siquiera exponerse ellos mismos a decir, voy a prestar atención a lo que Dios me está diciendo en su palabra para obedecerla y ponerla por obra. Pretendemos ser sabios y entendidos por medio de nuestra propia opinión o nuestra propia experiencia, cuando es la palabra de Dios. Es lo que Jesús está diciendo. El que tenga oído, escuche, presta atención a lo que yo le estoy diciendo. Porque yo soy el que está revelando los misterios, los secretos del reino de Dios. Y amado amigo que nos visitas en esta mañana, yo quiero decirte algo. Nosotros como iglesia tenemos un solo interés en tu vida. Y es darte a conocer lo que dice el Señor Jesús en su palabra. Porque tú y yo hemos tenido muchos maestros en nuestra vida. Desde que somos pequeños estamos aprendiendo cosas de personas que nos están enseñando cómo vivir, cómo multiplicar, cómo sumar, cómo hacer cosas. Nuestros padres nos enseñan a cómo hacer cosas de la vida cotidiana. Pero tenemos que aprender de algo mucho más importante que todo en esta vida. Y es cómo nosotros podemos ser parte del reino de Dios, que es un reino eterno, que no será conmovido jamás. Y hay uno solo que puede enseñarte a cómo hacerlo. Y no soy yo, es Jesucristo en su palabra. Él es el que vino a dar luz a las naciones. Él es el que vino a dar entendimiento a todo aquel que tenga un oído para oír. Él es quien es esa lámpara que alumbra a todo el que está entenebrecido. Por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Porque su enseñanza es la que trae claridad, no confusión. Solamente un corazón duro y entenebrecido es el que va a confundir o tergiversar las palabras del Señor, como lo hicieron los fariseos. Pero amado amigo, Jesús en esta mañana te está diciendo, yo he venido para traer claridad a tu vida. Yo he venido para guiarte, para que puedas formar parte de mi reino. La pregunta es si vas a tener oídos para oír a Jesús en su palabra. Si esa es tu actitud en esta mañana, si tú verdaderamente quieres saber lo que Jesús espera de ti y de mí y lo que Él hizo por nosotros, a mí me encantaría hablar contigo después de este culto. Porque no hay nada más importante que tú y yo debamos aprender que lo que dice el Señor acerca de su reino. Pero esta advertencia, amados hermanos, no es solamente para aquellos amigos que nos visitan. Esta es una advertencia que Jesús le está haciendo incluso a sus propios discípulos. Es muy probable que este grupo que en el versículo 10 se reunió en privado con Jesús sea el mismo público reducido a quien Jesús le está diciendo estas cosas. Y les diga, si tenéis oídos para oír, oídme. Ser una iglesia entendida y diligente es aplicar la enseñanza de nuestro Señor. Una enseñanza que nos revela cuáles son los secretos del reino. Y cuando digo secretos no quiero decirlo en una forma misteriosa. Quiero decirlo porque no son entendibles en términos humanos. Dios nos debe revelar eso a través de su palabra. Tú y yo, por muy inteligente que podamos ser, jamás vamos a poder discernir las cosas espirituales de Dios por nuestro propio entendimiento si no es a la luz de la palabra de Dios que Él nos ha dado. No podemos pretender conocer a Dios sin conocer lo que Él quiere que conozcamos acerca de Él. Así que esto nos lleva a la explicación de las parábolas, pero luego Jesús quiere decirnos cuáles son estos dos secretos que Él quiere revelar. Y hay dos secretos. El primero es cómo crece el reino de Dios. ¿Cómo crece este reino que este rey vino a inaugurar? Lee conmigo los versículos del 26 al 29. Dice así, Jesús les decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día. Y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga.
Cuando el fruto lo permite, enseguida Él mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. En la década de los 70 y 80 más o menos se hizo muy popular esta filosofía del igle crecimiento. No sé si lo han escuchado, pero es esta filosofía que busca por medio de las estrategias del marketing, por medio de las estadísticas, de la sociología, de entender cómo funcionan y cómo crecen las organizaciones, intentar producir un crecimiento en la iglesia. Y quienes creen en este tipo de filosofías afirman que hay forma científica de entender cómo crece la iglesia. Creo que quienes piensan así están viendo la iglesia principalmente como una organización humana y no como el reino sobrenatural de Dios. Usar estrategias humanas para hacer crecer la iglesia te va a ayudar a aumentar número, no necesariamente te va a llevar a crecer el reino de Dios. Estas personas piensan que la estrategia y el ingenio y el amoldarse a la cultura es lo más importante para alcanzar la cultura. Y nosotros no estamos en contra de la contextualización. Debemos contextualizar el mensaje del evangelio para que tenga sentido en esta generación y en esta cultura en la que estamos, pero no podemos pensar que nuestro ingenio, nuestro esfuerzo va a hacer crecer el reino de Dios. Y por eso Jesús en esta parábola nos muestra claramente este secreto. El secreto es, no depende de ti. No depende en absoluto de lo que un hombre pueda hacer, de lo que un pastor o los ancianos puedan hacer, o de lo que tú puedas salir a evangelizar. No depende de tu esfuerzo. No depende en absoluto de que nosotros tengamos la estrategia correcta. Este no es un reino que crece con el ingenio humano. Pero mira cómo Jesús habla en esta parábola. Mira las tres cosas que hace el sembrador. En primer lugar, el sembrador simplemente siembra la semilla. Simplemente siembra la semilla. Y en la parábola del sembrador, como en esta, la semilla hace referencia a la palabra de Dios, al mensaje de la Biblia. Este sembrador principalmente es Jesús mismo, que vino a este mundo a darnos la verdad y a sembrar la verdad en nuestros corazones. Pero también el sembrador es todo aquel que Dios ha llamado a proclamar la verdad del evangelio. Y estos somos los pastores, predicadores, pero también la iglesia, porque tú eres llamado a predicar el evangelio a quienes no lo conocen. Eso no es un trabajo del pastor, eso es un trabajo de la iglesia. Así que el sembrador en cierta manera somos tú y yo. Pero mira lo que hace, versículo 26. El reino de Dios es que un hombre que echa semilla en la tierra simplemente se encarga de proclamar la palabra de Dios. Simplemente se encarga de hablar la verdad que está en la Biblia. No empieza a decir, bueno, si echo la semilla y después empiezo a bailar alrededor de la tierra, a lo mejor va a crecer más rápido. O a lo mejor si hago esto o aquello, va a hacer que la semilla brote de una forma más rápida. No, simplemente echa la semilla en la tierra. Se encarga de ser fiel en lo único que él debe hacer y puede hacer, que es predicar la palabra. Amados hermanos, mira cómo Pablo habla acerca del evangelismo. En Romanos capítulo 10, versículos 13 al 17. Este es Pablo hablando del evangelismo de las naciones. Y dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero luego dice, ¿cómo pues invocarán de aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, por lo tanto dice Isaías, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y mira cómo dice el apóstol Pablo. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No por la estrategia humana, no por la elocuencia del predicador, no porque somos ingeniosos y entendemos de sociología, no porque sabemos, es que esta cultura hay que predicarle solamente por TikTok, porque si no, no van a entender. No es un tema de estrategia, es un tema de fidelidad. Nuestro trabajo es simplemente
sembrar la palabra de Dios, predicar, usando todos los medios disponibles. Sí, no estamos en contra de eso. Pero eso no es lo que va a hacer crecer el reino de Dios. Dios nos manda a ser diligentes en la proclamación de la palabra. Dios nos manda a ser diligentes en entenderla y en explicarla. Pero no es mi esfuerzo el que va a hacer crecer. Mira lo segundo que hace, la segunda cosa que hace el sembrador. Versículos 27 y 28. Él proclama la palabra, siembra la semilla. ¿Y luego qué hace? Lo que a todos nosotros nos gustaría hacer de lunes a viernes. Y se acuesta de noche y se levanta de día. Se va a dormir. Este hombre siembra y se va a descansar. Proclama y se va a dormir. No está afanado pensando que por mucho afán él va a hacer brotar el fruto. Él no está pensando, ok, ya sembré, ahora tengo que empezar a calcular qué más debo hacer. No, él va y descansa. Va y se acuesta. Y mira cómo dice la Biblia. Versículo 28. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Es decir, hay mecanismos orgánicos que empiezan a funcionar inmediatamente cuando él siembra la semilla y él no tiene que intervenir en absoluto para que eso ocurra. Su único trabajo es sembrar y dormir. ¡Qué maravilla! La pregunta es si nosotros descansamos en ese mismo poder. ¿Descansamos nosotros en el poder de Dios que es más poderoso que mi esfuerzo para hacer crecer esa palabra suya que ha sido plantada en el corazón y la mente de las personas? ¿Estoy descansando yo en el diseño de Dios, en la voluntad de Dios para su reino, o creo que eso depende de mí? Amados hermanos, muchos de los que están aquí saben que yo en el 2020 empecé a ser pastor de esta iglesia y me afané pensando que el crecimiento de la iglesia dependía de mí. Y pensaba que yo tenía que estar disponible para la iglesia 24/7, porque si yo no estaba disponible, entonces nadie iba a ocurrir en la iglesia. ¡Qué arrogancia! Y el Señor me terminó llevando a un punto en el que me obligó a descansar. Me quemé. Gloria a Dios. Porque entendí y vi cómo la iglesia creció sin que yo hiciera falta. Gloria a Dios por eso. Nosotros podemos descansar sabiendo que el reino de Dios crecerá sin que yo tenga que intervenir en eso al respecto. No tengo que hacer nada. Siembro la palabra, soy diligente, el Señor se encargará del crecimiento. Y escúchame bien, el crecimiento numérico no siempre significa crecimiento del reino de Dios, sino las mega iglesias que son falsas serían las más grandes representaciones del reino de Dios y no lo son. Nosotros podemos descansar en que este reino va a crecer porque Dios lo hace crecer. Él dijo, mi palabra no volverá vacía. Ella va a cumplir el propósito con el cual yo la envié. ¿Quién lo hace? El Señor. Si tú tienes un esposo, una esposa, un amigo, un padre, un hijo que no es creyente, déjame decirte, tu único trabajo es sembrar y descansar. Sembrar y dormir, sabiendo que es Dios quien hace el crecimiento en su iglesia. Incluso si tienes un hijo que interrumpe el culto, el Señor se va a encargar. Esto puede ocurrir en el evangelismo, en el discipulado, en la consejería bíblica. No es tu habilidad, es la palabra de Dios la que cumple su propósito por el poder de Dios. Este sembrador sembró, durmió, ¿y qué hizo en el versículo 29? Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. ¡Qué bien! Siembra, duerme y luego recoge el fruto. Simplemente participa del fruto que Dios está produciendo en su reino. Y eso es lo que hacemos nosotros. Muchos de ustedes son muy generosos con nosotros y agradecen el liderazgo de la iglesia y agradecen la enseñanza en la iglesia. Amados hermanos, créanme, nosotros no hacemos nada para que la palabra de Dios actúe en sus corazones. Si alguien está trayendo convencimiento de pecado a tu vida, no soy yo, es el Espíritu de Dios. Si alguien está trayendo consuelo a tu vida por la palabra de Dios, no soy yo, es el Espíritu de Dios. Es el poder de Dios el que fortalece tu fe, no yo. Simplemente estoy sembrando la palabra y el Señor se encargará. Yo no debo estar llamando a cada uno de ustedes diciéndoles,
Mira, ¿qué pensaste del sermón? ¿Cómo vas a aplicar el sermón? No, el Señor se encargará ya de poder llevar a ustedes a un entendimiento de esta palabra que estamos predicando en esta mañana, para que ustedes den fruto por su poder. Yo puedo predicar e irme a dormir. Así que ya saben, voy a estar durmiendo después del culto. Dado que este crecimiento, amados hermanos, no depende del esfuerzo humano, dado que el reino de Dios no depende del esfuerzo del sembrador, ni del predicador, es un proceso que nos invita a la paciencia. Es un proceso que nos invita a esperar y descansar en el poder de Dios. Especialmente porque el crecimiento de este reino no es algo que siempre podemos palpar. Y eso quiero que quede grabado en nuestras mentes. Porque nosotros como seres humanos somos tan adictos a lo visible, a aquello que podemos tocar. Por eso tanta idolatría, porque necesitábamos una imagen, algo que digamos, este es nuestro Dios. No importaba todas las señales que él había hecho en el pueblo de Israel, necesitaban algo que tocar, algo visible. Y esa es siempre la tentación del ser humano. El poder encontrar algo a que aferrarse físicamente para decir, esto es el reino de Dios. El problema, amados hermanos, es que este es el segundo misterio. Este es el segundo secreto que Jesús revela acerca de su reino en su palabra. ¿Cuál es la apariencia de este reino? Nos ha mostrado en primer lugar que el crecimiento es simplemente por medio de sembrar la palabra de Dios y descansar en su poder y en su voluntad, sabiendo que crece porque Él quiere, no por nuestro esfuerzo. Pero en segundo lugar, crece de una forma que el ser humano quizás considera como insignificante. Y esto nos lleva a nosotros a nuestro último punto, la apariencia del reino de Dios. Mira lo que dice los versículos del 30 al 34. También les decía Jesús, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de que es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes raíces y grandes ramas, tanto que las aves de los cielos pueden anidar bajo su sombra. Muchos han utilizado este pasaje para desmentir la Biblia, diciendo, bueno, Jesús se equivocó. Científicamente hablando, la semilla de mostaza no es la más pequeña que hay semillas mucho más pequeñas. Pero, amados hermanos, esto no es un libro de botánica, esto es una parábola. Una parábola es una historia que tiene referencias culturales relevantes para las personas que están oyendo. Ninguno de ustedes aquí, bueno, creo yo, ha tenido un huerto propio donde han tenido que sembrar. Probablemente. Pero las personas en este contexto cultural a quien Jesús les está hablando, ellos tenían sus propios huertos donde sembraban y adivina cuál era la semilla más pequeña que ellos sembraban, la de mostaza. Jesús no está explicando aquí la botánica, ni la biología, ni nada de eso. Está simplemente enseñando con una referencia cultural importante para este público que le está escuchando sobre otro secreto del reino de Dios que tiene que ver con su apariencia. Entonces Jesús usa esa semilla más pequeña que los judíos tenían a su disposición para mostrar este secreto. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cómo se ve? Pues en primer lugar se ve bastante insignificante y débil. Se ve como si no fuera a trascender de ninguna manera. Se ve como si no hubiera ninguna esperanza para este reino. Y quiero que nos metamos un poco en la mente judía. Piensa por un momento en esto. Tú eres una persona judía que tienes cientos de años esperando la liberación de tu país. Que tienes cientos de años esclavizado y sometido por un país que está gobernando sobre ti y no te deja ser libre. A quien tú tienes que estarle pagando impuestos muy altos porque ellos reinan sobre ti. Y tú eres un judío que está esperando esa liberación. Casi como los venezolanos ahora que estamos ahí orando. Que sea lo que el Señor quiera. Y estás ahí esperando y dices, cuando venga el Mesías, el prometido en las Escrituras, aquel que va a ser el rey heredero de David, que va a establecer otra vez el reino y la nación y va a llevarnos otra vez a la prosperidad, ¿cómo crees tú que vendría ese Mesías? Vendrá con caballos,
vendrá con jinetes, vendrá con espada, vendrá con ejército, vendrá con poder para derrotar a César, porque no hay otra forma de acabar con el imperio romano que no sea con un ejército mucho mayor y más poderoso, que no sea con una violencia militar capaz de someter la dictadura del emperador romano. Ahora, ¿qué es lo que llega? Un carpintero de 33 años con 12 discípulos que en la vida habrían cogido una espada. Uno de ellos era recaudador de impuestos, es decir, uno de ellos era traidor a la patria, enriqueciendo a César. Y los otros eran pescadores. Lo máximo que habían luchado era con una trucha, seguramente. Este es el que llega diciendo, el reino de Dios ha llegado. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la grandeza? ¿Dónde están los ejércitos? Espera, ¿dónde están las espadas? ¿Dónde nos unimos? ¿Dónde nos enlistamos para luchar y liberar a la nación y establecer el reino de Dios? Pero ¿sabes qué? Tampoco fue con una fortaleza teológica. Tampoco Jesús escogió a los que eran los doctores de la ley. Tampoco Jesús escogió a aquellos que sabían más acerca de las profecías que Isaías y Jeremías y Ezequiel habían hecho acerca del Mesías. Él no escogió a aquellos que tú irías para que te discipularan o te dieran una consejería bíblica. El libro de Hechos dice, ¿cómo es posible que estos iletrados sepan tanto de los misterios de Dios? La apariencia del reino de Dios en términos humanos es insignificante. Jesús mismo vino como un bebé insignificante por el vientre de su madre. El Rey de Reyes, el creador de los cielos y la tierra, el que tiene todo poder y autoridad, vino como un bebé. Vino necesitando ser amamantado, necesitando ser atendido, bañado por una mujer joven, inexperta. El mismo Rey de Reyes se hizo lo más débil que podía hacerse, un simple hombre. Esta es la semilla de mostaza. En la apariencia es pequeña e insignificante. No es evaluada como los hombres evaluamos las cosas. Tú ves una iglesia grande con mucha gente y dices, qué buena iglesia y debe hacer cosas buenas. Porque nos impresiona eso, la grandeza. Pero el reino de Dios no crece así. Podemos tener 2 miembros nada más. Pero si en ellos está creciendo la palabra de Dios en amor, devoción a Dios, el reino de Dios está creciendo allí. Tú puedes ser el único cristiano en tu trabajo. Pero si tú estás dando un testimonio fiel y constante del evangelio, tanto en integridad de comportamiento como cuando hablas, ese testimonio insignificante puede dar muchos frutos si eres fiel al Señor. ¿Cómo contrasta Jesús la mente de los judíos que esperaban este reino tan glorioso con lo que él está enseñando? Mira, lo hace con una profecía. En Ezequiel capítulo 17, versículos 21 y 24, Jesús usa este pasaje para responder cómo es la apariencia del reino de Dios. Y él dice, es como la semilla de mostaza, que aunque es más pequeña que todas e insignificante, se siembra, pero mira cómo responde en el versículo 32. Sin embargo, después de que es sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves de los cielos pueden anidar bajo su sombra. Y esta referencia puede pasar por alto para nosotros rápidamente, pero para quienes estaban escuchando no pasaba por alto. En el momento que Jesús pronunció estas palabras, inmediatamente la mente de estos hombres y mujeres que estaban escuchando fue a la profecía hecha por Ezequiel en el capítulo 17. Quiero que vayas allí conmigo por un momento. Ezequiel 17, 21 y 22. Esta es una profecía que el profeta Ezequiel hace contra el rey Sedequías. Y le dice que va a venir un juicio por su pecado. Este hombre, este rey, había jurado en nombre de Jehová que él iba a respetar su alianza con Babilonia, poniendo el nombre de Jehová como juramento para su fidelidad a este reino de Babilonia.
Pero rápidamente este hombre Sedequías traicionó esa alianza y se fue a buscar ayuda en Egipto, poniendo el nombre de Dios en tela de juicio. Entonces Dios juzga a este rey, profetiza en contra de este reino, y en el versículo 21 dice: todos los escogidos de todas sus tropas a espada caerán, y los sobrevivientes serán esparcidos a todos los vientos, y ustedes sabrán que yo soy el Señor, el que ha hablado. Así dice Jehová. Dios está diciendo: este reino de Sedequías, que intenta fortalecerse por esfuerzo humano, va a caer. Yo, que soy el Señor, lo voy a tumbar. Pero mira lo que dice la siguiente parte. Así dice el Señor: yo también tomaré un renuevo de lo más alto de la copa del cedro y lo plantaré. Arrancaré de la punta de sus renuevos uno tierno y lo plantaré en un monte alto y eminente. En el alto monte de Israel lo plantaré, y extenderá sus ramas y dará fruto, y llegará a ser un cedro majestuoso, y debajo de él anidarán toda clase de aves a la sombra de sus ramas. Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde, seco al árbol verde y hago reverdecer al árbol seco. Yo el Señor he hablado y lo haré. La primera parte de esta profecía es un juicio contra el reino de Israel por su pecado de tomar el nombre de Dios en vano y traer deshonra a su nombre. Pero la segunda parte, amados hermanos, es una promesa de restauración del reino de Dios. Este árbol, este cedro, era la imagen del reino de Dios, el cual será marchitado, pero Dios iba a coger una ramita de ese árbol. Ese renuevo que Dios iba a coger, Él lo iba a plantar en el monte alto, y esa ramita pequeñita, insignificante, iba a llegar a ser un árbol frondoso con mucho fruto, que iba a dar refugio, descanso y paz a todas las aves de los cielos. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús es: esa promesa de Ezequiel se está cumpliendo ahora mismo, que yo te estoy hablando del reino de Dios. ¿Ves la conexión que hace la mente judía? Inmediatamente cuando escuchó eso dijo: espera un momento, ¿tú estás hablando del establecimiento del reino de Dios? Sí, estoy hablando de eso. ¿Tú me estás diciendo que la promesa que encontramos en Ezequiel está aquí delante de nosotros ahora? Sí, exactamente. Yo soy el que está plantando esta semilla, esta ramita, que va a llegar a ser un árbol frondoso. Dios no empieza las cosas como nosotros las empezamos. ¿A quién escogió como rey Dios cuando desechó a Saúl? Al más pequeño de los hijos de Isaí. ¿A quién mandó Dios a liberar al pueblo de Faraón? Al tartamudo. Ve tú a decirle al norcoreano que libere a su pueblo. Eso es lo que Moisés hizo. ¿Por qué? Porque Dios no depende de esfuerzos humanos, y todo lo que Él hace usa lo despreciado del mundo, lo desechado del mundo, lo débil del mundo, es lo que Dios usa para avergonzar a los orgullosos del mundo. El pueblo de Israel esperaba un reino que los liberara de Roma con poder y autoridad. Y Jesús estableció un reino que aparentemente es insignificante, pero que, amados hermanos, ha crecido de forma que ha llenado toda la tierra. De hecho, hay una referencia en esta profecía que debemos entender. Cada vez que habla de las aves de los cielos, está refiriéndose a las otras naciones. Se está refiriendo al pueblo gentil. El reino de Dios no es un reino étnico únicamente. No estaba simplemente limitado al pueblo judío. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento vemos que esta referencia, incluso a las aves de los cielos, son todos aquellos pueblos y naciones que encontrarán refugio, paz, consuelo y salvación en el reino de Dios. Y no tienes que ser judío, ni venezolano, ni mexicano, ni español. Solo tienes que ser un pecador y eso ya lo cumples. El alcance del reino de Dios no era limitado a una sola etnia. El alcance del reino de Dios es tan grande que toda persona que invoque el nombre del Señor será salvo.
A pesar de la apariencia insignificante y de no crecer con esfuerzo humano, finalmente es un reino establecido que da refugio a personas de todo pueblo y nación. Yo te pregunto, ¿dónde vemos eso en nuestro tiempo presente? ¿En la iglesia? La iglesia es ese reino de Dios que no está limitado simplemente a una etnia. Es ese reino de Dios donde todo pecador que desee puede encontrar refugio, sombra y descanso. Y esto es lo que Jesús está ofreciendo. Por eso les dijo, no es con espada, no es con ejército, es una semillita, pero crece. Mira, el Imperio Romano fue uno de los imperios más grandes de la historia. Y hoy en día está en los libros de historia nada más. La iglesia del Señor, a pesar de ser perseguida desde sus inicios, se mantiene firme hoy, incluso en lugares donde matan a nuestros hermanos. El poder del reino de Dios no viene de un esfuerzo humano, ni de la inteligencia humana. Viene del poder de Dios que humilla al poder humano. No importa cuántos se levanten en contra de este reino o en contra de la iglesia. La iglesia prevalecerá porque el Señor Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? ¿Porque somos fuertes? No, porque es la iglesia del Señor. Así que como cristianos sí queremos influir en todas las áreas de la vida porque queremos ser luz donde sea que Dios nos ponga. Pero no tenemos que pensar que es nuestro esfuerzo lo que va a hacer que este reino crezca. Amados, así es el reino de Dios. Comienza como una pequeña semilla, humilde e invisible, pero crecerá de forma imparable hasta llenar toda la tierra. En el mes de octubre tuve la oportunidad de conocer a un pastor que está plantando una iglesia en Kurdistán. Y yo, gloria a Dios. La iglesia en China, en Corea del Norte, está creciendo de forma clandestina. Y no importa cuánto se levanten los gobiernos, no van a poder parar el crecimiento. Este reino va a llenar toda la tierra, no por poder humano, sino por la soberanía de Dios. Ahora, hermanos, toda esta verdad acerca del reino de Dios debe darnos confianza. Y esta es la aplicación de nuestro texto. La confianza que nosotros debemos tener como parte de este reino. Debemos tener confianza en primer lugar cuando sembramos la semilla. Si tú estás discipulando a alguien, si tú estás aconsejando a alguien, si tú estás evangelizando a alguien, debes tener confianza en que Dios usará su palabra para producir fruto en la vida de esa persona a su tiempo. Debes orar para que sea el Señor el que haga crecer esa semilla en ese corazón. Pero también, amados hermanos, nos da una confianza en Dios, quien va a cumplir su plan. Jesucristo dijo esto hace más de 2000 años. Y nosotros hoy en día seguimos hablando de las mismas cosas que Él dijo. ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido la palabra del Señor? ¿Se cumplirá o no se cumplirá hasta el final de los tiempos? Lo hará. Y el Señor entonces podrá salvar a su iglesia una vez y para siempre en esta salvación futura que nos espera en la eternidad. El plan de Dios se va a cumplir independientemente de la oposición humana, independientemente de la oposición de Satanás. Y finalmente, amados hermanos, debe darnos confianza en nuestra labor como iglesia. En este barrio hay como 200 y pico mil de familias. La mayoría de ellas no conoce al Señor. Y nosotros somos 60, 70 personas aquí que nos reunimos una vez a la semana. Y pudiéramos parecer insignificantes en este punto. Pero déjame decirte que Dios usará este lugar con poder para poder alcanzar este barrio. ¿Cómo lo hará? No lo sé. ¿Cuándo lo hará? No lo sé, pero lo hará. Y esa es la confianza que tenemos como iglesia. O si estás plantando una iglesia, si estás empezando una obra nueva, debes tener la confianza de que Dios, por medio de la plantación de la semilla, la predicación fiel de su palabra, Él va a producir fruto. Su reino crece, a pesar de que tenga un inicio humilde, pequeño e insignificante, va a crecer de forma imparable. No necesariamente en números, pero sí en vidas santas que aman y obedecen a Cristo.
Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Este es tu reino, esta es tu iglesia, esta es tu creación. Y tú eres el único que puede producir ese crecimiento. Por lo tanto, toda la gloria y la honra es únicamente para ti. Porque nosotros que somos sembradores inexpertos, sembradores ineficientes, sembradores débiles, tú nos usas a pesar de nosotros mismos. Y qué bueno, Dios, porque es evidente que el poder es tuyo, que la palabra es tuya, que esto no es una invención humana, sino que claramente es sobrenatural. Y por eso te rogamos, mi Dios, que hagas germinar estas semillas en los corazones y las mentes de quienes nos oyen. Que tú lleves a ese crecimiento y que puedan producir fruto a tu tiempo, para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén.